Un saludo a todos los participantes del sínodo. Vamos a terminar esta última etapa en esta ficha número 3, que recordad que nuestro documento de trabajo es este informe de síntesis, que es el documento final que ha quedado en esta segunda fase del pasado mes de octubre en Roma. La ficha número 3 tenemos que trabajar los capítulos 16 y 18 de este informe. En esa ficha hay dos preguntas, que una de ellas la tenemos en la pizarra. ¿Qué modos de relación, estructuras, procesos de discernimiento y decisión respecto a la misión permiten reconocerla, configurarla y promoverla? Esta va a ser la primera pregunta que vamos a tener que poner en común en esta ficha número 3. Vamos a centrar la atención en estas palabras: modos de relación, estructuras, procesos de discernimiento y decisión. Estas van a ser las palabras clave que nos van a ayudar a contestar a esta pregunta, que, insisto, tenemos que ir a los capítulos 16 y 18 del informe de síntesis. Vayamos a tratar de explicar un poquito esta pregunta de modos de relación, de estructuras, de procesos de discernimiento y de decisión. En este pequeño esquema vamos a intentar retratar un poco cómo es la estructura de nuestras iglesias. Comenzamos por nuestra parroquia, por un movimiento o asociación de laicos o una orden religiosa. El primer nivel que vamos a utilizar, imaginemos en una parroquia, va a ser los consejos pastorales. Estos consejos pastorales que tenemos en nuestras parroquias es una primera estructura, una primera organización dentro de nuestras parroquias. Después vamos al siguiente escalón organizativo, que son los arciprestazgos. Estos arciprestazgos, que son las reuniones de las parroquias de una zona, tienen otro nivel organizativo, otra estructura eclesial dentro de nuestra iglesia. El siguiente nivel de organización ya son los elementos diocesanos. Por ejemplo, los consejos. Tenemos los consejos, el consejo pastoral y el consejo presbiteral. Son dos estructuras que el obispo diocesano, en este caso don Arturo, tiene para discernir y tomar las decisiones pastorales en la diócesis, además del colegio de consultores. Estos tres elementos son elementos organizativos importantes. El siguiente elemento organizativo ya nos iríamos a los concilios. Esas reuniones universales, el último que hemos tenido ha sido el Concilio Vaticano II. Entraría también aquí los sínodos, que pueden ser sínodos universales, también pueden ser sínodos diocesanos. Pero en estas estructuras organizativas en la Iglesia nos movemos para contestar a esta pregunta. En todos estos niveles, lo que tenemos que mirar y ver y discernir son los modos de relación. Es decir, cómo tenemos que relacionarnos entre los diferentes grupos y los diferentes cristianos en los diferentes niveles organizativos para poder tener una relación entre nosotros que nos lleve en estos modos de relación a un proceso
de discernimiento. Por lo tanto, en esta pregunta se nos está preguntando cómo podemos mejorar o crear cosas nuevas para relacionarnos entre nosotros, para que esas relaciones en los diferentes niveles generen procesos de discernimiento común y de toma de decisiones en las diferentes estructuras que hemos ido repasando en esta escalera. Por lo tanto, tenemos que integrar estos elementos: estructuras eclesiales, consejos, arciprestazgos, consejos pastorales, modos de relación dentro de esos consejos y cómo podemos lanzar procesos de discernimiento. Ya en la primera fase y en esta fase estamos con esta metodología de la conversación en el espíritu, que es un modo de relacionarnos desde la conversación espiritual en la búsqueda de la voluntad de Dios en los diferentes grupos, haciendo síntesis diocesanas, generando procesos en las diferentes estructuras, desde grupos parroquiales a comisiones diocesanas, fase continental, todo lo que es el sínodo en Roma, en la que ha sido la segunda fase. Es decir, que estamos en este modo de ser de la Iglesia sinodal. Pero quizás se nos invita en esta pregunta a dar una vuelta de tuerca más a qué podríamos hacer e innovar o reformar en estas estructuras, modos de relación y procesos de discernimiento. Vayamos ahora a la segunda pregunta. Una segunda pregunta de esta ficha 3 que tenemos en la pizarra dice así: ¿qué ministerios y órganos de participación pueden renovarse o introducirse para expresar mejor la corresponsabilidad? Nuevamente hay que ir a los capítulos 16 y 18 para poder responder y discernir esta pregunta. Para explicar un poquito esta pregunta, vamos a fijarnos en esta palabra, ministerios, y vamos a hacer un pequeño esquema para que nos ayude a contestar a esta pregunta de la ficha número 3. Ministerios. Volvamos a hacer un poquito de recuerdo de esta ficha número 2. ¿Recordáis el mapa, un poco de construcción de la Iglesia? Que decíamos que el Espíritu Santo introducía la vida de Dios a través del bautismo. A través del bautismo introducía en la Iglesia esa vida de Dios que era comunión y que nos lanzaba a la misión. Ese dinamismo del Espíritu que entra a través del bautismo en toda la Iglesia, en todo el pueblo santo de Dios, y genera esa vida de comunión que nos lanza a la misión. Y el Espíritu va a forjar esa comunión con unos dones, con unos regalos que nos va haciendo a la Iglesia a través de cada cristiano. Esos dones se llaman carismas. Por lo tanto, los carismas son dones, regalos que vienen de Dios, que su origen está en Dios, que a través de los cristianos del pueblo santo fiel de Dios, el Espíritu va conformando la Iglesia, va haciendo la Iglesia a través de esos carismas. Esos carismas después se han desarrollado en la construcción de la Iglesia a través de los siglos, han ido apareciendo los ministerios. Ministerios es una palabra que en griego significa servicio. Esos ministerios que son empujados y los hace surgir los carismas se dividen en dos partes. Ministerios que son ordenados
Y en estos ministerios ordenados tenemos 3 muy conocidos: el obispo, el episcopado, los sacerdotes, el sacerdocio y el diaconado. Estos son los 3 ministerios ordenados que el Espíritu Santo, a través de los carismas en el pueblo santo de Dios, lanza y hace surgir estos ministerios ordenados: el episcopado, el sacerdocio y el diaconado. Pero también hay ministerios no ordenados. No ordenados. Y esos ministerios principalmente son el lectorado, que no solo es salir a leer en las parroquias la palabra de Dios los domingos, sino que el lectorado tiene que ver toda esa dimensión de la palabra de Dios, de la difusión de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios sea la luz que nos permita mirar la realidad, discernir la realidad, conformar la iglesia, buscar la voluntad de Dios, que también sea una fuente de encuentro con Dios. Es decir, todo este maravilloso mundo de la palabra de Dios, de la Biblia, tiene que ver con todo este ministerio del lectorado. También está el acolitado, todo lo que es el servicio al altar, a la mesa de la Eucaristía. Y hay 2 ministerios que van a ser un reto para nosotros como Iglesia, que es el ministerio del catequista y el ministerio de la escucha y acompañar. Estos ministerios, el informe de síntesis, capítulo 16 y 18, importante para contestar esta pregunta, deja también un espacio a la creatividad de nosotros los cristianos y de las iglesias. Cómo hacer itinerarios y cómo formar ese ministerio de personas que sean catequistas, que dediquen su vida al servicio de la construcción de la iniciación cristiana, un elemento importantísimo que ha salido en todos los continentes. Cómo se puede generar la iniciación cristiana o cómo se pueden hacer cristianos. Entonces, el ministerio del catequista serían personas que estén dispuestas a dar la vida en esa construcción de la iniciación cristiana y acompañar los procesos en ese ministerio de la escucha y del acompañamiento. ¿Cómo discernir esos carismas? ¿Cómo formar o hacer procesos formativos para generar esos carismas? ¿Y cómo mantener y dar forma estructural a esos carismas en la Iglesia? Es también uno de los retos importantes que nos plantea el informe de síntesis y también todo nuestro diálogo en este proceso sinodal. Por lo tanto, tenemos esta ficha número 3 con estas 2 preguntas, donde vamos a tener que repensar estructuras, modos de relación, procesos de discernimiento y sobre todo esta realidad de los ministerios y de los carismas dentro de nuestra Iglesia. Por último, como siempre, animaros a seguir trabajando en este proceso sinodal. No solamente es un modo de trabajar, sino que es un modo de ser Iglesia. La Iglesia sinodal es un modo de ejercitar la participación, el discernimiento y la corresponsabilidad en la Iglesia como bautizados en las diferentes misiones y ministerios que cada uno de nosotros tiene en la comunidad cristiana. Por lo tanto, que este modo de ser Iglesia vaya calando entre nosotros y construyamos todos juntos sinodalmente este apasionante camino de construir una Iglesia sinodal. Iglesia en comunión y en participación.